Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 3. Estábamos hablando acerca de ese tema el domingo pasado. Vamos a hacer la parte 2. Primera de Corintios 3. Vamos a leer del 10 al 15. Dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo hablando, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Amén. Padre, te damos la gloria, la honra, Padre. Pedimos que seas tú, Señor, estando en este lugar, Padre. Tu presencia esté en este lugar, Padre Santo. Seas tú, Señor, obrando, trayendo una unción poderosa, Padre. Es una unción fresca en este día, Dios mío, para cada uno, refrescando nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Satúranos, Padre. Señor, como esas vírgenes que estaban ahí esperando, Señor, estamos aquí esperando que nuestras lámparas, Señor, sean siendo llenadas en este día, Señor. Padre, que tengamos aceite, Señor, completamente en nuestras lámparas, Señor, para esperar, Señor, al esposo que viene, Señor. Si a la medianoche, si a la vigilia de la mañana, Señor, no sabemos, Padre, pero que nuestras lámparas estén llenas, Señor, este día, Señor. Padre, que nuestros corazones estén contentos, esperando la venida de Cristo Jesús, Señor, con gozo, con alegría, Padre, con júbilo. En el nombre de Cristo Jesús manifiesta tu presencia, Padre Santo, Señor. Trae bendición y vida eterna en este lugar, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén. El tema se llama Construyendo sobre el fundamento, y esta es la parte 2. El domingo pasado hablábamos de 1 Corintios 3, del 1 al 9, perdón, del 5 al 9. Y hoy vamos a hablar del 10 al 15. Y el domingo pasado hablábamos acerca de la labranza de Dios, ¿verdad? De cómo Pablo sembró, edificó la iglesia, puso los fundamentos sobre la iglesia, llegó a Apolos, y Apolos empezó a regar lo que otro había sembrado. Pero continuaba Pablo y decía, pero el que siembra y el que riega no es nada, porque el crecimiento lo da Dios. El crecimiento va estando ahí porque Dios lo da. Y ahora entra a otra analogía y está hablando acerca del edificio de Dios. Somos el edificio de Dios. La iglesia, nosotros, cada uno de nosotros somos el edificio de Dios. Y dice ahí la palabra, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, dice, yo como perito es un experto, un perito arquitecto, puse el fundamento, dice, y el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está hablando acerca de un edificio y dice el fundamento, hemos puesto el fundamento. Cuando alguien va a construir un edificio, tiene que hacer un estudio del suelo. Tiene que ver si ese suelo está firme. Y vamos a ver eso más adelante acerca de construir en la arena o construir en la roca. Pero el piso tiene que estar firme, donde se va a poner el fundamento. Y eso lleva una preparación. Cuando ya el suelo donde se va a construir está firme, entonces se pone el fundamento.
se pone el fundamento y se va poniendo aquello para que eso quede firme. Y ese es el fundamento del edificio. Ahí es donde se va a construir el edificio, cualquiera sea este edificio. Puede ser una casa, puede ser un edificio como este, puede ser un skyrocket. Y cualquiera sea el edificio, ¿qué es lo que tú vas a construir? Y dice ahí la palabra de que Pablo puso ese fundamento, el cual es Cristo. Cristo es el fundamento sobre el cual tenemos que edificar, ¿verdad? Y vamos a ver qué es ese fundamento. Vamos ahí a Efesios 4, versículos del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24, dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, oiga, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí entra a esa parte, ese fundamento que es Cristo Jesús, y dice, mire, el viejo hombre que usted y yo traemos, la vieja persona que nosotros éramos, está viciado. Y dice ahí, está viciado conforme a los deseos engañosos. Está diciendo que la naturaleza del hombre, nuestra naturaleza, está viciada. Está llena de esos deseos engañosos. Y está diciendo lo que usted tiene no sirve. Y entra a ese fundamento donde hay que limpiar. Hay gente que cuando está construyendo, construye sobre la grama. Y eso no puede ser así. Hay que arrancar esa grama para dejar aquel fundamento limpio, para poder echar ese cemento. Y dice ahí, esa es nuestra vieja naturaleza. Hermano, hermana, Cristo no puede construir sobre nuestra vieja naturaleza. Cristo no puede echar fundamento sobre nuestros vicios. No puede echar fundamento sobre lo que éramos. Tiene que hacer una nueva creación. Dice, eso está viciado, no sirve. Amén. Entonces, por lo tanto, dice, despojaos, despojaos. Y ese es un presente continuo. Es constantemente, hay que estarnos despojando de ese viejo hombre. Contaba yo en la célula de que uno cuando viene a Cristo tiene que dejar la música del mundo. Pero, hermano, hermana, eso es una obra continua. Tú la dejaste, pero la memoria está ahí. Y tú sales a la calle y empiezas a oír. Comienzas a oír vieja música y comienzas a oír nueva. Y no es que tú la andes buscando, sencillamente la estás oyendo porque vas pasando por un lugar. Estás en el trabajo, estás donde sea. Entonces dice Cristo Jesús, tienes que irte despojando de eso constantemente, todos los días. Es algo continuo. Tienes que deshacerte de eso. Amén. Entonces ese es un presente continuo. Despojaos del viejo hombre. Y después dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo? Vistiéndonos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, tú eras algo en tu vida pasada. Mentiroso, yo era mentiroso, ladrón, lo que tú fueras, lo que había sido.
Y el diablo siempre va a venir a recordarte, tú eres un mentiroso. Tú eras esto, esto y esto otro. Pero Dios te va a decir, no le hagas caso. Tú has sido perdonado de todo eso. Si tú te has arrepentido, si tú le estás diciendo al Señor, Señor, cámbiame. Yo era un mentiroso. Era una persona que le gustaba decir malas palabras. Pero el Señor me transformó, me cambió. Y el diablo me va a decir, tú eres un mentiroso. Entonces me va a decir, no, yo estoy haciendo una nueva obra en ti. No le hagas caso al diablo. Y cualquiera que tú hayas sido, cualquier cosa que tú hayas sido, el diablo va a estar constantemente recordándote de eso. Un nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Hermano, hermana, es ahí donde ese fundamento tiene que estar sólido, Cristo Jesús. Cristo Jesús, ese fundamento, y ese es el tema de ahora, cómo vamos a sobreedificar. En Cristo Jesús, hermano, hermana, alguien puso el fundamento, que es Jesucristo. Tú no lo conocías, yo no lo conocía, alguien nos lo presentó. Venimos al conocimiento de la verdad, recibimos a Cristo Jesús. Ese es el fundamento, gloria a Dios. De ahí partimos. Pero cada quien está edificando su propio edificio. Yo no estoy edificando tu edificio, tú no estás edificando el mío. Hasta cierto punto yo no estoy edificando el edificio de mi esposa, de mis hijos. Tenemos algo que ver, sí, pero la salvación es personal. Nadie puede darte salvación. Esa parábola de las 10 vírgenes. Dice las 5 vírgenes insensatas, danos de vuestro aceite. No se puede. Ve, le dice, ve al que vende y compra para ti. Nadie puede llenar tu lámpara. Nadie. Tú la vas a llenar tú solo. Solamente tú puedes sobreedificar. Nadie más. Amén. Entonces, debemos de abandonar ese viejo hombre y vestir del nuevo hombre, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de construir sobre el fundamento. Ahí en Mateo 7, del 24 al 28, Jesucristo habla acerca de ese fundamento y está hablando acerca de un hombre y habla acerca de 2 fundamentos. Uno es la arena y otro es la roca. Y vuelvo a repetir, si tú no sabes acerca de construcción, si yo no sé acerca de construcción, no vas a entender la parábola, pero es algo simple. Cuando una construcción está edificada sobre fundamento que se mueve, va a caer. Va a caer. Se va a empezar a rajar. Tú has visto que hay veces las paredes están rajadas. Es porque ha habido movimiento en el fundamento. Y la arena es el fundamento más movible que hay. Tú pones algo y se mueve así. El punto de esa parábola que está diciendo a Jesús dice, el que oye mis palabras, el que oye mis palabras y las hace. Mira, tú puedes venir aquí a la iglesia, tú y yo podemos venir aquí a la iglesia y decir, qué buena estuvo la palabra. Estoy de acuerdo con la palabra de Dios, qué buena. Yo no sé cómo alguien puede creer otra cosa. Y nos gozamos, nos alegramos en la palabra de Dios y decimos qué bella la palabra. La hemos escuchado, nos agrada, estamos de acuerdo. Pero el punto que Jesucristo está haciendo aquí es, oye, el fundamento es cuando haces la palabra. No es que estés de acuerdo, no es que la hay es buena,
No es que lo hayas lógico, es si tú lo has hecho en tu vida. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que cambia la cosa. Y eso es lo que Jesucristo dice, mira, va a venir viento, va a venir agua, van a venir tempestades. Y si tú no has hecho la palabra de Cristo, tu casa se va a caer. El edificio que estás construyendo se va a caer. Porque no has escuchado, te ha gustado, has estado de acuerdo, te has alegrado, contentado. Pero no has hecho la palabra de Dios. No he hecho yo la palabra de Dios. ¿Qué es la gran diferencia? Entonces cuando viene el viento, cuando viene la tempestad, hermano, hermana, y la palabra ahí lo que te está diciendo, Jesús lo que te está diciendo es que va a venir la tempestad, va a venir el agua, va a venir el río, va a venir. Va a llegar el momento en que tu casa va a empezar a temblar. Sea que tú lo buscaste o no lo buscaste, va a venir. Señor, pero yo no hice nada. No importa. Aquí está. Dios mío, yo no merezco. Aquí está. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Mira, prepárate, edifica bien, asegúrate que esté bien fundada tu casa, porque va a venir el río. Porque va a venir el agua. Yo contaba hace algún tiempo en una prédica de que a mí me gusta salir a acampar y acampo en tienda de campaña. Y cuando viene la lluvia se mete el agua. Esa cosa está preparada y todo. Pero hay veces es tanto el agua que se mete. Nos ha tocado estar en lo mojado dentro de la tienda de campaña. Porque cuando llega el agua empieza a meterse. No hay manera de detenerla. Esa cosa no está diseñada para aguantarlo todo. Y así es la vida en Cristo Jesús. Dice, yo soy creyente. Dicen ahora los predicadores, no va a venir mal sobre ti. No va a venir la lluvia. Cristo Jesús está diciendo, va a venir. Prepárate. Prepárate. Va a venir la enfermedad, va a venir la falta de dinero, va a venir la tentación, va a venir a tus hijos, va a venir a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Y Cristo Jesús te está diciendo, edifica bien, porque viene, prepárate. Hermano, hermana, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, ahí la diferencia, y la hacemos, entonces la cosa es diferente. Cristo Jesús te dice, mira, va a venir la lluvia, pero la casa va a permanecer. Va a venir el viento, pero tu casa, no te preocupes, va a permanecer. Mira, se va a mover, pero tú no te preocupes porque todo va a estar bien. Y esa es la diferencia, dice Jesús. El que escucha mis palabras y las hace. No es el que esté de acuerdo, no es el que le gustó, el que se alegró. Eso conlleva, sí, hacer la palabra de Dios. Pero es el que escucha la palabra de Dios y las hace. Amén. Construyendo, sobreedificando. Poner ese fundamento que es Cristo, hermano, hermana. Hacer la palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios y ponerla en obra. Mira, la palabra de Dios
dice que no debemos de desear lo que no es de nosotros, ¿verdad? Ese es el noveno mandamiento o el décimo. No me acuerdo, noveno o el décimo. No debemos de desear lo que no es de nosotros, lo que es del vecino. Dice ahí su mujer, su asno, su siervo, su sierva. Nada que nos pertenezca a nosotros no debemos de desearlo. Y vienes tú, escuchas esa palabra y se la voy a poner por práctica, la voy a poner por obra en mi vida. Hermano, hermana, tú y yo somos emocionales. El hombre es emocional. El hombre tiene emociones en su corazón que hay que controlarlas, que hay que sujetarlas, que hay que ponerla a los pies de Cristo Jesús. Cuando tú ves a mí me gusta lo dulce, cuando tú ves un cake, una torta, comienzas a desear aquello, ¿verdad? Instantáneamente. Qué bueno se ve ese pastel de chocolate. Y no hay nada que tú puedas hacerlo. Lo viste y te gustó. Cómete un pedazo. Que te comes el cake y te vas a enfermar. Te comes el cake y te va a empezar a molestar la salud. Entonces tú y yo tenemos que sujetar nuestras emociones, nuestros deseos, los deseos de la carne. ¿Verdad? Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú y yo decimos yo no voy a obedecer al Señor, hermano, hermana, ahí empiezan a venir los problemas. Amén. Mira, cuando uno estamos jóvenes. Cuando uno va llegando a los 16, entre los 16 y los 24 años, uno está en el punto de su juventud, ¿verdad? Esa es la época que somos bellos. Que el pelo nos crece bien, que los ojos están bien, la piel está bien, todo está bien. Esa es la época en que somos más atractivos, hombres y mujeres. Pero si tú no entiendes bien esa edad, te vas a meter en 1000 problemas. Si tú no entiendes lo que Dios desea para tu vida, vas a tomar decisiones que las vas a llorar toda tu vida. Toda tu vida. Porque tú deseas y te desean. Y si tú no pones tu vida a los pies de Cristo Jesús, mira, cuando uno entra al matrimonio y ve el pasado, tu esposo, tu esposa ven tu pasado también. Y eso crea problemas en el matrimonio. Y eso es a lo que se refiere Cristo Jesús. Si tú no haces la palabra de Dios, si tú escuchas su palabra y no la haces, estás construyendo sobre la arena y te vas a meter en 1000 problemas. Y tu familia va a sufrir porque tú no tomaste decisiones correctas en el tiempo correcto. Esas decisiones van contigo toda la vida. Toda la vida. Y no las puedes quitar. Eso es hacer la palabra de Dios. Escucharla y hacerla. Hermano, hermana, los deseos de la carne son algo que te atrae, te seduce, te lleva, ¿no? ¿O solo yo siento así? Pero tú te dejas llevar por eso. Emocionalmente vas a ser destruido. Tienes el corazón por aquí, por allá, por todos lados. Personas que tienen pareja en el internet, en China, en Japón, en no sé dónde.
Gente que no piensa bien. Eso es no hacer la palabra de Dios. Y eso te lleva a que tus emociones estén constantemente siendo destruidas, ser inestable. Mientras menos peso traigas a tu vida, mejor. Te va a ser más fácil caminar. Amén. Y eso es lo que Cristo Jesús está diciendo. Mira bien cómo edificas. Escucha la palabra y obedécela. El trabajo. La palabra te dice tienes que trabajar, tienes que edificar. Sé como las hormigas dicen, que no tienen capitán, pero están trabajando siempre. Si tú estás trabajando, siempre estás produciendo. Hermano o hermana, esa es una ley de la vida, tienes que producir. Tú tienes que estar constantemente produciendo. Llega el momento, el día malo, siempre tienes ganas, siempre tienes habilidad. No así la persona que pasa en la cama todo el día. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios, edificando sobre las palabras de Cristo Jesús. Y dice ahí la palabra de que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Mira, esta vida es una batalla, ¿verdad? En esta vida estamos luchando por nuestra alma. La gente no entiende eso, pero aquí hay una batalla entre Dios y el diablo. Y esta sociedad, este mundo, ese es el centro de batalla. Este mundo pertenece a Satanás. Las leyes de este mundo, el ambiente de este mundo pertenece a Satanás. Estamos en territorio enemigo. Y tú tienes que cuidar tu alma. Amén. Hermano, hermana, las cosas que uno ve, las cosas que uno lee, que uno oye, tienen un peligro y tienen una bendición. Tú escoges qué es lo que vas a leer, lo que vas a ver, etcétera. Puede ser de Dios o puede ser del diablo. Tú escoges. Porque estamos en una batalla. Tú escoges escuchar las cosas de Dios. Tú escoges leer las cosas de Dios. Hacer las cosas de Dios. Tu casa va a permanecer. Tu casa va a permanecer. Pero tú escoges hacer las cosas del diablo. Tú escoges trabajar en industrias del diablo. Tú decides entregar tu dinero a cosas que son para mal. Tu casa va a caer. Tu casa va a caer. Si tú estás trayendo a tu casa alcohol, mira, la mayoría de nosotros, no voy a decir la mayoría, muchos de nosotros empezó tomando lo que había en nuestra casa. Yo así comencé, ¿no? ¿Verdad? Empezamos tomando lo que había en nuestra casa. Ahí los papás dejaban cosas, hay que mantener siempre alcohol. Y ahí los niños comienzan a tomar. Y eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Tú escoges no escuchar, no hacer la voz del Señor. Tu casa va a caer. Hermano o hermana, haciendo la voluntad del Señor es difícil. Pedro dice eso, ¿verdad? Los que hacemos la voluntad del Señor es una lucha dura. ¿A dónde quedará el impío? Dice Pedro. ¿A dónde quedará el impío? The wicked.
Mire lo que dice Isaías 59, del 19 al 20. Isaías 59, el 19 al 20. Dice la palabra. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Oiga, oiga, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Dice ahí, mira, prepárate porque el enemigo va a venir como río. No es que si tú quieres, no es que si eres creyente o no creyente. La Biblia te está diciendo, prepárate porque el enemigo va a venir como un río. Tú has visto cuando llueve, ahora es común ver esos videos, ¿verdad? Que viene el río en todo su cauce. Y le dicen a la gente, salga, salga, que el río viene en crecida. Y dice ahí la palabra que el diablo va a venir así como un río a tu vida. Tú estás tranquilo en tu casa, tú estás tranquilo en la iglesia, estás tranquilo con tu familia. Y se levanta una tempestad, hermano, hermana. Se levanta una tempestad y la Biblia te está advirtiendo, ten cuidado que el río va a venir. Pero dice ahí la palabra, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Si tú estás en Cristo Jesús, tú tienes al Señor de tu lado, Él te va a decir, vamos a pelear esta batalla juntos. Ven, te voy a llevar de la mano, te voy a enseñar cómo manejar la espada. Te voy a enseñar cómo defenderte. Te voy a enseñar cómo orar. Te voy a enseñar cómo depender de la palabra. Te voy a enseñar cómo esperar en Cristo Jesús. No te preocupes, no te va a pasar nada. Te estoy enseñando cómo es la guerra. Cuando tú tienes a Cristo de tu lado, hermano, no te preocupes de nada. Pelea la batalla. Es dura, duele, lloras. Vas a perder algo. Pero el Señor va a estar contigo. No te preocupes. El diablo va a venir, se va a levantar. Tú lo que tienes que hacer es pelear la batalla. Porque el Señor está contigo. Y el Señor te va a hacer ganar, hermano, hermana. Amén. Dice ahí la palabra, el texto inicial que estábamos leyendo, pero, cada uno mire cómo sobreedifica. Pero cada uno, versículo 10 estamos leyendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermano, hermana, la palabra te está diciendo, mira, el fundamento está puesto en Jesús. No puedes poner otro fundamento. Aquí lo que tienes que preocuparte es cómo estás sobreedificando. Y eso tiene dos aspectos. Una es la iglesia. Está hablando acerca de la doctrina que se está predicando en la iglesia donde tú estás. ¿Qué doctrina se está predicando en la iglesia donde tú estás? Y el otro aspecto es tú como persona que estás sobreedificando. Y vamos a ver eso. Entonces, viendo esos dos aspectos, ¿verdad? A donde la iglesia donde tú estás tiene que estar predicando la doctrina bíblica. Tiene que estar predicando el fundamento que es Cristo Jesús. Si tú no estás en una iglesia donde se está predicando la doctrina bíblica, estás mal, estamos mal. Hoy en día, hablar esto es buscar piedras
Hoy en día, la sociedad, especialmente estas sociedades, la palabra de Dios dice, no puede haber una mujer predicadora en la iglesia. No puede. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero la sociedad te dice, eso no puede ser. ¿Cómo se te ocurre decir eso? La palabra de Dios está diciendo, no puede haber una mujer predicadora en la iglesia del Señor. Dice, no autorizo a ninguna mujer que esté sobre ningún hombre. Y eso va en la casa también. Pero decir esto ahora es algo para meterte en problemas. Porque esa es lo que el diablo trae a la sociedad. Y ahí es donde Cristo Jesús te dice, mira bien cómo sobreedificas. Porque tú empiezas a sobreedificar mal y va a caer ese edificio. Amén. Dice, tienes que mirar cómo sobreedifica. Cada quien, cada uno, mire cómo sobreedifica. Mira, hermano, yo estoy diciendo estas palabras aquí, pero tú vas a ir a la casa y tú puedes decirle a tus hijos, mira, tú escuchaste al pastor decir eso, no le hagas caso. Amén. No le hagas caso. En todo lo demás está bien, pero ahí no le hagas caso. Ten cuidado, porque no lo digo yo. Si lo digo yo, deséchalo. Deséchalo, no sirve. Pero si es la palabra de Dios la que te está diciendo, Primera de Corintios, habla acerca de eso. Si es la palabra de Dios la que te está diciendo esto, ten cuidado que tu opinión, ten cuidado que tu deseo no vaya en contra de la palabra de Dios. Bienaventurado aquella persona que no haya tropiezo en mí, dice Jesucristo. Amén. Cada quien mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros tiene que estar pendiente de cómo está sobreedificando. Y vamos a hablar acerca de esto. El fundamento es Cristo Jesús. Dice ahí, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice, y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare, y dice 6 elementos, 6 materiales. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Entonces la palabra habla de 6 materiales. 3 son perdurables, oro, plata, piedras preciosas. Y 3, madera, heno, hojarasca, se queman con el fuego. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Mire, no se preocupe. Si el pastor está equivocado, no se preocupe. Porque Dios lo va a revelar. No importa qué es lo que digamos, qué es lo que pensemos, Dios, la palabra de Dios, tiene la última palabra. Y en la vida, el Señor te lo va a demostrar. Entonces los primeros 3 materiales son oro, plata, piedras preciosas. Está hablando acerca del fuego. Cuando tú le das fuego al oro, no le pasa nada. El oro se deshace como, no me acuerdo la cifra exacta, pero creo que era como ahí por los 1300, 1500 grados centígrados. Tiene que ser un incendio enorme para que el oro se pueda deshacer. Igual la plata y las piedras preciosas. Entonces está diciendo, cuando tú edificas con oro, con plata, con piedras preciosas, hermano, tú estás bien. Gloria a Dios.
Y eso está hablando acerca del fundamento que es Cristo Jesús. Si tú estás edificando sobre el hecho de que Jesucristo es Dios, está bien. Si tú estás edificando sobre el fundamento que Jesucristo es la primicia de los que resucitamos, está bien. Si tú estás diciéndole a tus hijos, a tu esposa, mira, no te preocupes, porque Cristo Jesús viene. Primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Versículos del 17 en adelante nos dice eso. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto y su galardón con él. Esperemos con firmeza. No te preocupes. Si tú estás edificando sobre eso, gloria a Dios. Ese es oro, plata, piedras preciosas. Si tú estás edificando sobre que Jesucristo es el verbo de Dios, que todo ha sido creado por él, que todos los reinos de este mundo, todas potestades visibles e invisibles, que él está bajo control de todo. Si tú estás edificando sobre eso, estás bien. Estás edificando sobre oro, plata, piedras preciosas. Si tú le estás enseñando a tus hijos, hijo, no estudies cosas que no debes. Mira, este mundo te va a enseñar dinero, te va a enseñar estatus, cómo llegar a estar con la élite. Pero tú no pongas atención a nada de eso. Tú preocúpate de tu salvación. Preocúpate de formar una familia que esté temiendo de Dios. Tú estás bien. Estás edificando con oro, plata, piedras preciosas. Lo primero que tú tienes que estar haciendo, hijo o hija, es temiendo al Señor. Todas las demás cosas te serán añadidas, dice la palabra, ¿verdad? Ahí estás edificando con oro. Jesucristo es el principio de la creación. Él es el creador. Ya vamos a ver lo que es heno, hojarasca y madera. Pero cuando tú enseñas, cuando tú vives, porque entiendes quién es Jesucristo y quién es Jesucristo para tu vida, para la vida de tu familia. Mira, este dinero te va a decir, tú puedes trabajar y hacer lo que quieras. Gana dinero. Si tienes que irte, vete lejos para ganar dinero. Eso es lo que este mundo te va a decir. El Señor te va a decir, no te puede decir. El Señor te va a decir, tú tienes que estar al lado de tu familia, cuidando, velando, orando por ellos, preocupado de ellos. Y estás tomando decisiones como hombre, como mujer, que honran esa palabra de Dios. Tú estás edificando sobre oro y sobre plata y piedras preciosas. Ese es el fundamento donde tienes que estar edificando. Si tú estás edificando sobre Jesucristo, que es la luz de este mundo. Mira, en este mundo hay 1000 opiniones, 1000 religiones, 1000 de todo. Pero tú has confiado que la palabra de Dios es la guía de este mundo. La guía del hombre en este mundo. Primera, en Juan 1 dice ahí la palabra de que Él es la luz. La luz vino a este mundo. Amén. Muchas opiniones vas a encontrar en este mundo. Mira, yo he oído a cristianos que dicen, sí, la palabra de Dios dice esto, pero, este libro dice otra cosa. Ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que decir, he considerado lo que dice ese libro, pero la palabra de Dios dice esto. Yo voy a seguir lo que la palabra de Dios dice. Hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que mi mente no entiende. Yo leo bastante. Y hay cosas que gente contradice la palabra de Dios. Y usted hace aparte lo que esas personas dicen. Porque muy lo que usted quiera. Pero cuando esa persona está en contra de la palabra de Dios, usted tiene que tomar una decisión. Amén.
Él es la luz de este mundo. Él es el unigénito Hijo de Dios. El unigénito. Eso quiere decir de que Él fue la creación de Dios, ese Cordero que tomó cuerpo. Él ha sido desde siempre, dice ahí Habacuc, me parece que es verdad, que sus salidas son desde el principio de la creación. Lo vemos a través de la Biblia, cómo Jesucristo va en todas partes de la palabra de Dios. Pero un día Él tomó cuerpo, porque venía a pagar el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Los pecados del mundo. Ahí es donde entendemos el unigénito. Unigénito quiere decir único, engendrado por Dios, el único. Mahoma no es engendrado por Dios. Buda no es engendrado por Dios. María no es engendrado por Dios. Solamente Jesucristo. Es el único. Ahí tú estás edificando sobre oro, plata, piedras preciosas. Si pones ese fundamento en tu vida, vas bien. Vas bien. Después dice, el que edifica sobre madera, heno, hojarasca. Y dice ahí la palabra, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Qué pasa cuando tú pones fuego a hojas? Se queman. Tú pones fuego al heno, se quema. Tú pones fuego a la madera, se quema. Amén. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Madera, heno, hojarasca, es ir en contra de la palabra de Dios. Mira, te voy a decir algo que la vida te enseña. La palabra de Dios te la enseña. Pero como uno es más inteligente que la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros somos más inteligentes que la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que no debes de beber, no debes de tener vicios, no debes de consumir cosas que alteran tu cuerpo, tu mente. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Pero mucha gente dice, no, yo soy más inteligente que la palabra de Dios. Dice, hermano, una cerveza no hace daño. Una cerveza no te va a quitar la salvación. Amén. Amén. Tal vez no. Pero la palabra te dice, mira, cuando tú veas el alcohol, ni siquiera lo mires. No te está diciendo, pruébalo o no lo pruebes, no que dice, ni siquiera lo mires. Eso es lo que la palabra de Dios te dice. Te está diciendo, no medites en él. Eso es lo que la palabra de Dios te dice. Pero como hay muchos creyentes que son más inteligentes que la palabra de Dios, dicen, no, una no me va a hacer daño. Mira, la realidad te enseña que no es así. Te lo digo como pastor. ¿Y por qué te digo como pastor? Es porque en la vida te vas a dar cuenta que muchas personas que tomaron esa decisión hoy se lamentan. Hoy se lamentan con lágrimas, se lamentan de la manera que tú no sabes. Porque fueron más inteligentes que la palabra de Dios. Porque ellos saben más que la palabra de Dios. El Señor te lo dice en su palabra y te lo enseña en la realidad. Toda persona que toma en Cristo Jesús va a tener problemas. Va a tener problemas en su caminar en el Señor. Amén. Construyendo con madera, heno, hojarasca. Es eso que estamos sobreedificando, que llega el fuego y te dice, esto no va a soportar. Le pegas así, se cae. Eso es lo que hacen cuando están en las construcciones.
ves que una madera está tambaleando, le haces así, se cae. Y literalmente tienes que volver a poner esta viga. Y eso es lo que la palabra dice ahí. Tú estás edificando con hojarasca, con heno, con madera. El fuego se la va a pasar llevando. Ten cuidado. Mira lo que dice Gálatas 4, del 8 al 10. ¿Con qué estamos sobreedificando? Gálatas 4, del 8 al 10. ¿Lo tenemos? Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los dioses, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, en Cristo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, construyendo sobre heno, hojarasca, madera. Ahí la palabra nos dice, mira, cuando tú estabas antes sin Cristo en el mundo, perdido en tus delitos y pecados, muerto en nuestros delitos y pecados, era lo que era. Pero ahora en Cristo Jesús tienes que tener cuidado, ¿verdad? Y dice ahí, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo? Y lamentándose, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí está hablando de los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que habían creído en Cristo Jesús, pero no tenían bien las cosas. Decían que hay que seguir la ley, hay que seguir a Moisés, hay que seguir guardando las lunas nuevas, los días de la semana, etc. Y le dice Pablo, no, todo eso ya no tiene lugar en Cristo Jesús. Muchas personas, estos judaizantes, iban a las iglesias, iban convirtiendo a las personas, iban llevándolas por otro camino. Dice Pablo, un día tuve que confrontar a Pedro, porque también se estaba haciendo ahí el que no sabía nada. Y ahora en Cristo muchas personas, hay una adoración a los judíos. Todo lo que tenga que ver con judío es algo del otro mundo. Y eso no puede ser en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos una creación. Sea judío, sea griego, dice las palabras. Sea bárbaro o escita. En Cristo Jesús no podemos andar adorando hombres. Amén. Y ten cuidado cómo sobreedifiquemos. Ten cuidado cómo sobreedifiquemos. No vuelvas a estar en días. Mira, hermano, hermana, una fiesta del mundo pagana es la Navidad. La Navidad es una fiesta que se llama la Saturnalia. Y se llama Saturnalia porque proviene de Saturno. Y ese es un nombre del diablo. Cuando tú oyes a Saturno en el ámbito oscuro, está hablando del diablo. Ese es un nombre del diablo. El diablo tiene muchos nombres en el mundo oculto. Uno de ellos es Saturno. Y por eso esa fiesta se llama Saturnalia. Porque está dedicada al diablo. Eso no es bíblico. Y el cristiano no debe andar siguiendo esas fiestas. Son cosas que no pertenecen a Dios. El Halloween. El Halloween es hermano, para empezar no es fiesta, es un día dedicado a Satanás, donde se
sacrifican personas a Satanás alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Es un día satánico, donde se conmemoran cosas satánicas. Y eso es el Halloween. La gente se disfrazaba. ¿Por qué? Salían los espíritus. Dice que ese día salían los espíritus y venían a buscar a las personas. Y las personas se disfrazaban para que el espíritu no lo reconociera. Y eso son creencias satánicas. Y es por eso que creyentes no deben andar en estas cosas. Si tú le dices, no, mira, el pastor, hay veces se pasa de fanático. Y vas a tu casa y le dices, tú sí te puedes disfrazar de lo que quieras. Tú y yo sí podemos celebrar la Navidad. Hermano, hermana, tú estás edificando sobre hojarasca, sobre heno, sobre madera. Y un día vas a tener problemas por eso. Ya son cosas, puertas para Satanás. Son puertas para Satanás. Edificando sobre hojarasca, heno, madera. Mira qué dice Colosenses 2, del 8 al 9. Colosenses 2, del 8 al 9. ¿Lo tenemos? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es Dios. Entonces dice, mirad que nadie os engañe, hermano, hermana, que nadie te engañe. Por medio de usando filosofías y huecas sutilezas. Hueco es algo que aparenta, ¿verdad? Pero por dentro está vacío. Y sutilezas es algo que se ocupa palabras suaves, palabras bonitas para engañarte. Y dice ahí la palabra, hermano, hermana, no te dejes llevar por filosofías. Y dice, según las tradiciones de los hombres, Mira, hay algo increíble, algo que uno se dice, no puede ser. Un día de estos, mi hijo, que va a un colegio cristiano, padre, llegó con una como camándula del colegio. Y me dice, papá, mira, ya me aprendí el orden de esto. ¿Y quién te dio eso? Dios mío. En el colegio me lo dieron. En el colegio cristiano. Y tú dices, wow, ¿a dónde estamos parados? ¿Cómo puedes recibir eso en un colegio cristiano? Dice ahí, estos son rudimentos de hombres. Esto no es algo de Cristo Jesús. Y él me dice, no, papá, no sabes. Vos no sabés. La maestra dice. Y hermano, hermana, muchas personas, este es un niño. Hay adultos que te dicen, vos no sabés. Y hermano, hermana, yo no digo que yo lo sé todo, pero enséñame en la palabra de Dios a dónde está eso, por favor, para que los dos aprendamos. La palabra te dice, no te andes haciendo ídolos.
No andes haciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Eso en el Islam ocupan esas camándulas, en el catolicismo ocupan esas camándulas. Ahí te está diciendo dos cosas. Ya dos cosas, dos ejemplos. ¿De dónde viene eso? Son las de Cristo Jesús. Es donde usted y yo tenemos que estar pendientes, ¿verdad? De nuestros hijos. Mira, joven, cuando llegues a la universidad, vas a llegar al trono de Satanás. En la universidad es un centro de perdición espiritual. A propósito, no estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de matemática, estoy hablando de espiritual. Y es a propósito. Ahí vas a encontrar de todo, lo malo. Y el que no está firme se lo pasa llevando la corriente. El que no está firme se lo pasa llevando la corriente. Mira, ahí tú oyes blasfemar a Cristo desde la clase. Blasfemar el nombre de Jesús. Reírse del nombre de Jesús. Exaltar todo lo que es del diablo. Tienes que tener cuidado. Y padres tienen que saber. Hermano, yo fui a la universidad en este país. Una perdición espiritual. Ahí vas a encontrar todo lo malo y tienes que estar firme. Tienes que decir en la cara a alguien, eso no es bíblico. Esa es la firmeza que tienes que tener en ese lugar. Sutilezas, rudimentos de los hombres, tradiciones de hombres. Hermano, hermana, tradiciones de hombres. Mira, hay un dicho en este mundo que dice, no todo lo que brille es oro, ¿verdad? No todo lo que brille es oro. Y la palabra de Dios te dice, mira, Satanás se viste como un ángel de luz. Satanás se viste como un ángel de luz para engañarte. Cuando tú veas esa luz, vamos a la palabra de Dios a ver dónde la encontramos. Una vez estaba hablando con una persona y me dice, Cristo Jesús es el Salvador, es el donde se intercede por los hombres, quien intercede por los hombres. Me dice, pero María es la mamá de Dios, entonces ella puede interceder por los hombres. Suena lógico, ¿verdad? Suena. Tú vas a un juez y le dices, señor juez, yo quiero hablar con su mamá para ver si ella me puede dar la libertad. El juez se va a reír, ¿verdad? De ti. Tú vas donde un médico y le dices, señor médico, yo quiero ver si su mamá me puede operar. El médico se va a reír de ti. Porque puede sonar lo que tú quieras, pero no es así la cosa. Amén. El único intercesor que tenemos delante del Señor, de Dios, es Cristo Jesús. No hay María, no hay nadie más. No hay santos. Todos los santos están muertos. Están muertos o murieron. Y si vivieron para el Señor, están en la presencia del Señor. Pero no pueden hacer nada por ti, ni por mí, ni por nadie. Amén. Eso es construir con madera, heno o hojarasca. Estar llevando doctrinas a tu casa, a tu vida, que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Pero no solamente es eso, sino que es construir cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice ahí la palabra, y esto hermano, hermana, es para creyentes. Lo que la palabra de Dios está hablando ahí es para creyentes, no es para el incrédulo. Prueba esto en tu vida, dice ahí la palabra. El día te la va a revelar. El fuego, pásala por el fuego.
Y el fuego te va a revelar cómo es la cosa. Pon a Buda, a Mahoma, a María a interceder por ti. Ve cómo te va. Ve cómo te va. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. Pruébala. Pruébala. Si el fuego no la quema, vamos a ver. Amén. Ya vamos a ir terminando. Todavía no, pero ya vamos a ir terminando. Entonces dice ahí la palabra por último, sobre edificando. El fuego la probará. El fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice ahí, recibirá recompensa. Estamos hablando de sobreedificar. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahí está hablando acerca de la obra de los creyentes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, y cómo cada uno de nosotros va por la vida y va sobreedificando. Y tú tienes que ver cómo sobreedificas. Tú tienes que ver cómo sobreedificas, qué pones en tu edificio. Preocúpate de poner oro. ¿Qué dice? Plata o piedras preciosas. Mira, hay cosas que yo tengo problemas en Cristo Jesús, ¿verdad? Todos nosotros tenemos problemas en Cristo Jesús en el sentido de que hay veces nos dejamos llevar por la carne, ¿verdad? Hay veces nos metemos en problemas por dejarnos llevar por la carne. Pero ten cuidado de no andarte justificando a ti mismo. Amén. Mira, cuando uno tiene problemas en la carne, dice, Señor, ayúdame. Padre Santo, tengo una lucha con esto. Ayúdame, Padre, a salir de esto. Pero en ningún momento vas a empezar a predicar que eso es bueno. Yo tengo problemas con eso, yo lo voy a llevar al púlpito para justificarme yo. Que el Señor nos libre. Cuando comenzamos a defender el pecado para justificarnos nosotros, vamos en contra de la palabra de Dios para justificarnos nosotros. Amén. Y la palabra entra ahí a lo que es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Y dice, si tú estás construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas, tú vas a recibir recompensa. Y está hablando acerca del tribunal de Cristo. Tú y yo vamos a compadecer ante el tribunal de Jesús. Lo quieras o no lo quieras. Hay dos tribunales en esta vida. El juicio del gran trono blanco, ese es para los incrédulos, para perdición, para decirle a ese incrédulo por qué va al infierno. Ahí no va a haber salvación. Ahí sencillamente Dios va a justificar el por qué esa persona va al infierno. Y dice, yo te di 1000 oportunidades, las rechazaste todas. Y esto fue lo que tú hiciste para el infierno, para el lago de fuego, por la eternidad. Ahí no hay salvación, ahí no hay misericordia, ahí no hay una segunda oportunidad. La persona que comparezca ante el tribunal del gran trono blanco es para perdición por la eternidad. El creyente va a ir al tribunal de Cristo. Ahí no hay perdición, pero es un juicio. Es un juicio que no conlleva perdición del alma. Es un juicio que se hace en el cielo para dos cosas: recompensarte o que pierdas la recompensa. Y vamos a ver eso. Tú estás salvo.
Pero tú vas a ser recompensado o vas a perder la recompensa. Vamos a ver cómo es esto. Veamos que dice Gálatas 6:8. ¿Lo tenemos? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estamos tú y yo cosechando, sembrando para el Espíritu. Dice ahí, del Espíritu segaremos vida eterna. Y eso es a lo que hemos sido llamados. Tú y yo hemos sido llamados a la labranza de Dios. Tenemos que estar sembrando en el Espíritu, las cosas del Espíritu, para Dios. Dice ahí, el que siembra para el Espíritu, ¿qué va a segar? Vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? El tribunal de Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios, Colosenses 3, del 23 al 24. Colosenses 3 del 23 al 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que estar sembrando para el Señor, sabiendo que tú y yo vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Y nuestra vida tiene que estar cosechando y cosechando y cosechando. Sembrando. No cosechando, sembrando. Tú y yo tenemos que estar haciendo obras, porque ya somos, no para salvación, obras porque ya somos salvos de lo que recibiremos en el tribunal de Cristo. Mira lo que dice en Mateo 16, 27. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Hermano, hermana, tú y yo vamos a compadecer ante el tribunal y nuestras obras van a ser juzgadas. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a obtener? Lo que tú y yo hemos sembrado. Si tú has sembrado para vida eterna, eso vas a obtener. Y vamos a ver eso. Son unos 3, 4 versículos más y terminamos. En Primera de Corintios 9, del 24 al 27, dice la palabra. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera no corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La salvación se pierde, ¿verdad? Pablo hablando ahí dice, mire, puede ser que yo no llegue. Amén. Entonces está diciendo,
todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Mira, el jugador de fútbol, cuando va a jugar fútbol, dice don Mario que llegó un jugador allá, un uruguayo allá en El Salvador, le dice, mira, no has probado las pupusas, ni las voy a probar, le dice. Porque un jugador de fútbol no puede comer eso. Porque para correr tienes que estar delgado. Tienes que estar en buena forma. El atleta que tiene un deporte sabe eso. Que tiene que tener una dieta para estar en ese deporte. Amén. Y así lo mismo en Cristo Jesús. Y está diciendo ahí Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Tú y yo nos tenemos que abstener de muchas cosas. Amén. En Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que, como decía el Señor, escuchar la palabra de Él y hacerla. Tienes que abstenerte. La palabra de Dios dice, mira, ponle rienda a tu espíritu. No, yo así soy, yo así nací. Ponle rienda a tu espíritu, dice la palabra del Señor. Ten cuidado de tu mismo espíritu. No, es que yo así soy un corazón alegre. Yo soy así, efervescente. No, la palabra de Dios te dice, ten cuidado, ponle rienda, porque te vas a meter en problemas. Tenemos que abstenernos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí, para recibir una corona incorruptible. Dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, corro con un propósito. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé a qué, hermano, hermana. No sé a qué, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tengo que tener cuidado con mi salvación, tener cuidado de vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra, ¿verdad? Con temor y temblor. No vaya a ser que seamos eliminados. En segunda de Corintios, del 10 al 11, perdón, segunda de Corintios 5, del 10 al 11, no dije el capítulo. Segunda de Corintios 5, del 10 al 11. Dice, porque es necesario que todos nosotros, en Cristo, ahora los que estamos en Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Oiga, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dice ahí la palabra de que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El pasaje que estamos leyendo es 1 Corintios 3, del 10 al 15, y dice ahí la palabra, en el pasaje que estamos leyendo, de que vamos a recibir conforme a lo que hagamos. Dice la obra que hayamos puesto sobre el edificio, ¿va a permanecer o no va a permanecer? El fuego la va a probar, dice ahí. Si bien aquella persona será salvo así como por fuego, diciendo, apenas llegamos, cuando se va cerrando la puerta y apenas llegamos, somos salvos, gloria al Señor. Pero aquí está hablando acerca de la premiación de lo que hemos hecho en la tierra. Cada uno de nosotros tiene que saber eso. Estamos trabajando para el reino de Dios, no para la iglesia de Betel.
no para los hermanos. Estamos trabajando porque usted va a recibir una recompensa de Dios, de Cristo. Es por eso que hay que esforzarnos. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo. Cada uno. No, Padre, yo decía a la iglesia de Betel, pregúntele ahí a todos. Nada, aquí no hay nada que preguntar. Aquí pasamos las cosas por el fuego y esto fue lo que salió. Y no llegó nada. O llegó bastante. Es por eso que tú y yo tenemos que saber cómo estamos sembrando, ¿verdad? Y dice ahí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algo ahí que nuestra conciencia, hermano o hermana, nos dice cuando le fallamos al Señor, ¿verdad? Ten cuidado, ten cuidado. Conociendo pues el temor del Señor. ¿Conocemos el temor del Señor? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, a usted y a mí, hermano, hermana. La palabra te está persuadiendo ahorita. El Espíritu Santo te está persuadiendo a ti y a mí. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Tú y yo no vamos a engañar a Dios. Amén. No es como el papá y la mamá, ¿verdad? Que nos dejaban pasar todos. No, qué niño más bello. Este niño no hace nada malo. Dios dice, no. Pone aquí las cosas tuyas, las vamos a pasar por el fuego, vamos a ver qué sale. Y eso vas a obtener. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Espero. Hermano, hermana, cada uno debe tener preocupación de nuestra salvación. Cada uno de nosotros. Sabiendo que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Como decía Pablo ahí, si es que llegamos, porque nuestra batalla no ha terminado. Y te voy a decir algo. Muchos que empezaron no van a terminar. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en Cristo. Muchas personas que comenzaron en Cristo no van a terminar. No van a llegar al tribunal de Cristo. Y es ahí donde tenemos que preocuparnos. Primero salvación. Y después hay que nos den un buen premio allá, ¿verdad? Que nos den un buen premio. No la iglesia Betel. La iglesia Betel no te va a dar nada. Ningún hombre te va a dar nada. El Señor te va a recompensar. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas. Construyendo sobre el fundamento. Vamos a orar. Perdón, vamos a pasar a la Santa Cena. Disculpen, mi hermano Marco va a ministrar la Santa Cena.